entonces yo me presento, yo soy la licenciada Chardón, yo soy psicóloga perinatal, soy docente de la Cátedra de Psicología Perinatal de la Universidad de Buenos Aires, trabajo en un hospital materno-infantil, en la unidad de terapia intensiva neonatal, con la parte de obstetricia, con el curso de preparación integral para la maternidad, es decir, todos los aspectos que tienen que ver con la maternidad. Trabajo también en Fundación AIGLE, dentro del equipo de Niñez y Familia, con el modelo integrativo, y ahí en particular atiendo familias, parejas, con niños pequeños siempre, dentro de los más chiquititos, pero lo que más hago, lo que más me gusta es trabajar en un hogar en mujeres en situación de violencia de género o en situación de calle, que ingresan al hogar con sus hijos, ¿no? Ellas solas, y trabajo y coordino también con otros terapeutas. Trabajo, bueno, desde hace muchos años, durante 20 años, fundé y trabajé en la Asociación Civil Concebir junto con Isabel Rolando, y las dos nos retiramos en el año 2016 después de 20 años de trabajo. Entonces, por eso recién ahí empecé en la actividad privada en relación a la reproducción. Estoy en un banco de gametas, de óvulos y de espermatozoides que se llama Reprobank. Entonces tengo contacto. Yo dentro del banco trabajo con los receptores y receptoras. No trabajo con los donantes, pero mi función es un poco esto, ¿no? Entenderlos, escucharlos y acompañarlos en este proceso de la búsqueda. ¿Y por qué fundé Concebir? Yo en realidad, mi formación original, yo soy psicóloga, pero recibida de grande. Mi formación original es ingeniera química. A lo mejor muchos conocen mi historia. Yo trabajé durante muchos años en el ámbito privado. Yo trabajaba en la compañía Shell, una petrolera internacional. Pospuse mi maternidad siguiendo mi carrera y muchas otras cosas que pensaba que había que hacer. Y cuando me decidí, me parecía que no era tan fácil como uno creía. Yo tenía en ese momento un cargo muy alto, era gerente de comercio exterior, por lo tanto tenía muchísimas responsabilidades. Bueno, hice el recorrido, mis óvulos, tenía montones de óvulos que no servían. Esto pasó hace bastante años, no por decir nada, pero la medicina ofrecía o tenía la posibilidad de que existía la donación. En mi caso en particular, para mí fue un proceso bastante rápido, tomar la decisión de recurrir a la ovodonación. Quedé embarazada, tuve un hematoma, tuve pérdidas, tuve 4 meses en cama y nació ella. Y nació ella después de todo lo que me había costado antes y todo lo que me había costado el embarazo. Yo me iba a trabajar y ella dormía, así le daba la teta a la noche, pero me iba y dormía y volvía, y como tenía muchas responsabilidades, aunque tenía horario de lactancia, eso no funcionaba. Y entonces a veces yo llegaba y la señora que la cuidaba me decía: se acaba de dormir. Y el detalle, ella era un bebé, ¿vieron ese bebé de alta demanda? ¿Saben lo que es un bebé de alta demanda? Llorona, tremenda. Ella era así. Entonces me decía: ay, se acaba de dormir, y yo sentía que me moría. Y bueno, y ahí tomé la decisión de fundar, es decir, y ahora recién habló de devolver lo que ella recibió. Yo sentía lo mismo, que yo había recibido mucho y que de alguna manera quería devolverlo. Por eso pensé en una asociación civil. Como buena ingeniera, yo empecé a hacer los planes, a organizar como tenía que hacer. Isabel Rolando, que es mi compañera, que ella tenía una hija ya de 6 años, ella ya había empezado a hacer reuniones, pero sin nada, sin plantearse, incluso con otro nombre. Y ahí nos conocimos y bueno, trabajamos 20 años juntas. Y después de ella vino mi segunda hija, que me costó muchos tratamientos. Ahora les voy a decir por qué. Pero después el embarazo y el parto fue facilísimo. Sí, siempre alguna cosa había.
En la época en que yo las tenía ellas, no existían las donantes como son ahora, sino que eran donantes realmente altruistas, eran pacientes que hacían tratamientos en el mismo centro donde vos estabas y si les sobraban óvulos, te los daban, ¿sí? El problema que existía era que, bueno, por algún motivo estaban, cuando era una causa 100% masculina, los óvulos eran buenos, pero hay veces que las causas son mixtas, entonces muchas veces los ovocitos no eran buenos. En mi caso, como yo ya la tenía a ella, estaba bastante segura que podía sostener un embarazo, entonces me aguanté varios tratamientos. Yo digo, si hubiera sido al revés, no sé si soportaba, ¿no? Porque Ivana nació en el quinto tratamiento, y a veces no siempre es tan fácil. No era tan fácil con la calidad de donantes que había. Pero bueno, vamos a empezar la charla. Formar una familia con donación de gametas. Puse esto solo como para que ustedes vean, no se los pienso leer, ¿no? Es decir, realmente hay como montones de caminos y senderos y posibilidades para formar una familia con donación de gametas, ¿no? Algunas recién empezaron a ser visibilizadas a partir de la sanción de la ley. Ustedes acá en Provincia de Buenos Aires tuvieron primero una ley que después adhirieron a la ley nacional. Las primeras leyes provinciales no incluían todos estos formatos familiares. La ventaja que tuvo la ley 26862 del 2013 fue que era de cobertura universal y entonces permitió el acceso a otro tipo de pacientes en las clínicas. Antes ocurría de verdad, que llegaba una mujer que no tenía pareja, entraba a la clínica, saludaba y así como saludaba, la sacaban por la puerta, ¿sí? La última, yo las junté por un cierto motivo, pusieron que dice pareja igualitaria masculina y los padres solteros por elección. Ellos tienen el problema de la gestación por sustitución, que como no está regulado, requiere, como recién explicó una compañera, de un proceso judicial para poder acceder a la paternidad, ¿sí? Con mucha plata para irse al exterior. Claro. Escucharon, ¿no? En el caso de una pareja heterosexual, que ella por una cuestión de una enfermedad que tuvo, no tiene útero. No tiene útero, claro. Para ellos hay un montón de fallos ya a favor que han ocurrido. Como estamos hablando de diversidad familiar, por eso, ¿no? Pero es cierto, por supuesto, que las parejas heterosexuales en los casos en que no existe. Tengo una consulta porque ella dice ahora que ya salió, y yo me enteré de uno hace poco en Mendoza, pero de parejas heterosexuales. ¿Sabés de algún fallo por subrogación de que sea solo un varón o una parejas masculinas? Sí, hay fallos a favor. Ellos están empezando. Lo que pasa es que en realidad muchos hacen como al revés. Los fallos, los primeros, los más conocidos, los más ordenados, fueron de parejas heterosexuales. Claro. En algunas clínicas en Buenos Aires ahora hacen al revés, inician el tratamiento y ya con el bebé nacido va la pareja a intentar anotarlo. ¿Sí? Los otros pues, no lo hacen al revés. Hay que evitarlo. Eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar porque eso pone en riesgo la afiliación y todo. Pero entonces, en vez de hacer un amparo antes y tener el aval del juez, después van y solicitan. Pero bueno, eso es un tema. Ahí pasamos. Igualmente, por supuesto que también en el método ROPA aparecen dificultades legales y de cobertura, ¿no? Esto no es tan sencillo, a veces le niegan la cobertura. Básicamente, usando de nuevo distintas argumentaciones. En una dicen que está bien, que la ley establece en una de las resoluciones que los donantes tienen que estar inscriptos en el registro de bancos de donantes. Y la pareja de una pareja igualitaria no está inscrita en ningún lado, ¿sí? Pero es la pareja. Entonces, pero a veces en realidad pues está disfrazado, pero un poco de discriminación, está disfrazado porque en realidad no es donante, es decir, es la pareja que está haciendo el tratamiento en simultáneo. Es como si vos dijeras, tenés una pareja heterosexual y lo tomás y decís, no, pero el hombre entonces es donante. No, el hombre no es donante, aporta
Pero esa es como un poco la excusa y la traba que suelen encontrar. Sí, y generalmente para que te cubra el tratamiento tienen que demostrar que hay dificultades y quizás en este caso no hay dificultades en ninguna de las dos. En realidad la ley no dice que tiene que haber dificultades, es decir, no tiene, dice que vos tenés una mujer, una madre soltera por elección, nada, necesita una donación de esperma, no tiene ninguna dificultad y están incluidas en la ley. Sí, no tiene la infertilidad estructural, que sería esa, la de una mujer sola, una mujer sola, dos hombres, dos mujeres, no hay un problema físico. Hay una es la estructura. Claro, hay una cuestión de que se necesita todavía un óvulo y un espermatozoide y... O se pueden superponer. O sea, parejas igualitarias o madres solteras por elección también pueden tener una infertilidad estructural biológica. Seguro. O sea, a veces es como por eso las combinaciones, si bien listamos algunas, son muchísimas más. Nada, eso es un poco para esto de que hablamos de que estamos en un momento de muchos cambios, de abrir la cabeza y entender que el parentesco en sí, o sea, las relaciones que se establecen dentro de una familia, son producto de una construcción cultural. Y yo puse ahí las nuevas generaciones, porque yo por lo menos, no con las mamás más nuevas, pero yo tengo 22 años, por lo menos creo que llevo... 22. Creo que llevo a entrar en los millennials o como se digan. Tenemos un bagaje cultural diferente de apertura, pero que aún no llega a lo que son las instituciones, porque todavía siguen en general regidas por gente de mayor edad, algunas más abiertas, otras más cerradas, pero lo que es la educación, la legislación, los médicos, los psicólogos, que en general, en psicología muchas veces se ve gente mucho más joven y con una formación más reciente porque empiezan a atender tempranamente. Los médicos que tenemos después que hacer la residencia, los ginecólogos, mínimamente se reciben con 30 años para arriba, o sea, siempre son más grandes. Pero sí de que viene también un momento de choque entre médicos, entre psicólogos, entre legisladores, entre gente que viene con una apertura. No sé si ustedes se dieron cuenta de que estos nuevos modelos de familia que mencionamos, hoy en día mínimo en cada película y en cada serie que se hace hay un tipo de algo. Hay o una pareja de mujeres, o una pareja de hombres, o una madre soltera, o un padre soltero. Siempre meten algo más o menos como por obligación, como en esta... ¿Por obligación o no? Porque sencillamente se va incorporando. No, pero hay a sociedad. veces que llegas a decir como que, claro, hay una cosa de como que está en boga y de moda, pero también se está tratando, a veces mejor, a veces peor. Hace años hubo una serie acá en Argentina, El Torrante, que fue un desastre como serie y como información, pero por lo menos trajo el tema a hablarse, pero decía cualquier cosa. Ahora se está tratando con mayor delicadeza todo el tema de género en la serie La de 100 días, o sea, estamos intentando abrir la cabeza, pero va a costar luchar contra las estructuras de aquellos que, o jóvenes también, porque hay muchos jóvenes que piensan igualmente de una manera más, yo le llamo la sociedad hegemónica, heterosexual, patriarcal, de clase media, conservadora cristiana, que es como eso de la parejita es mamá y papá, con mínimo 2 hijos y están casados y la mamá a veces trabaja medio turno y lo cuida. Ese era como el concepto que algunos hoy en día siguen siguiendo y siguen pensando en eso. Pero un poco para hablar de esto, de que lo que hoy en día aún nos parezca difícil, quizás en un futuro sea lo habitual o lo común. O sea, hoy hablar del divorcio es algo que nadie se va... O sea, salvo un cristiano, no tengo ningún problema particular, pero me refiero, salvo a alguien que por su fe y su religión cuestione el divorcio, en general, la mayoría de la sociedad occidental, acá estamos familiarizados con el divorcio por conocidos, por experiencia propia. Si preguntas eso hoy, si tomás en un colegio, una escuela primaria, en un 4º o 5º grado, ¿cuál es la familia tipo? No hay. Separar, digamos, lo que hace 20 años era... La familia, o las ensambladas, sí, familias separadas, es decir, padres separados o familias ensambladas. Y hoy es raro, realmente en esa altura más o menos de la mitad del colegio, encontrar parejas que continúan, ¿no? Sí. No, una pregunta, pero como volviendo un poco para atrás de lo que estabas hablando hace un rato, que vos dijiste que vos trabajabas con los receptores en este lugar, y me preguntaba si en tu experiencia
digamos, aquel que acude por una cuestión de infertilidad, ¿sí? No por ser madre o padre soltero, sino la pareja, y ya sea la mujer o el varón, ¿sí? Sus gametas no sirven. Las temáticas que frecuentes vienen más adelante, ¿eh? Ah, En cada uno. no, Sí, te iba vamos a a tener. preguntar si vos veías ahí que necesariamente había un proceso de duelo. Si había algo así en relación a la supuesto que se pérdida de una requiere. ilusión, si Por vos veías supuesto que se requiere un hacía proceso. antes. No necesariamente quiere decir que yo lo vea en los Ajá. pacientes, sino todos los pacientes lo elaboran o lo viven como un duelo. Muchas veces parecería que es como un trámite, a veces el duelo aparece más adelante. El duelo se expresa a veces más en términos, ahora lo vamos a ver en las preocupaciones, acotado a cuestiones más físicas o biológicas, ¿no? El famoso tema de los parecidos, pero sí siempre tiene que haber una renuncia. Pero ella no tiene mis genes, ¿sí? Entonces, después más adelante en la charla Sí, está, no, eso como yo hay decía distintas etapas, pero sí, claro que requiere esto, requiere esta comprensión. Con el trabajo, ¿no? Y es lo mismo que, bueno, que en la adopción, ¿no? Claro. Es decir, ella no tiene mis genes, no cambia nada. Ahora ella va a hablar un poco de la perspectiva de los nacidos, pero a mí como mamá no me cambia nada, a ella como hija no le cambia nada, pero por ahí hay personas a las que sí les cambia, entonces necesitan hacer una cierta elaboración. Y yo no puedo garantizarle al 100% de las personas que van a ser madres felices, porque yo no le podría garantizar a ninguna mamá que va a ser... En ningún contexto. En ningún contexto, es decir, en la maternidad, No, si genética. una mamá acaba de parir, no le voy a decir, mira, vos vas a ser feliz y tu hijo te va a llenar de No, satisfacciones toda la vida. No, mi pregunta era, en tu experiencia, que tenés más experiencia de la que por eso puedo tener en el consultorio, veías que había No, sí, por proceso supuesto. de duelo en el momento tardío, en cuanto a algo que es... En el de alguna momento manera impacta tardío, socialmente se también. expresa a veces en el Claro. embarazo, se expresa a veces después del nacimiento. El Pero tema- suele ser previo el duelo la parte del duelo genético suele aparecer al principio. Sí, suele aparecer o lo niegan y aparece después. Claro, pero sí, es parte del proceso, aceptar esto. Bueno, y pensar un hijo más allá de la genética. Acá hay una mayoría de psicólogos o psiquiatras que pacientes, pero en general las veces que la he acompañado a mi mamá a charlas eran más para pacientes. Y una de las cosas que siempre cuento, y es que cuando decidí, ella como dijo trabaja hace 20 años en concebir, y nada, para mí de chiquita siempre que ella se fuera a concebir era un día de mierda porque la extrañaba, porque la mamá se va a concebir, pero desde chiquita supe lo que era concebir y un día le dije, ¿te puedo acompañar? Y ahí ya tenía 12, 13, me dijo que sí, y le pregunté al año siguiente si podía hablar, y cuando era un día que era como la reunión de las familias concebir, es decir, aquellos que habían logrado tener un hijo mediante procesos de fertilización asistida de distinto tipo y que habían asistido a concebir, contaban sus experiencias a aquellos que estaban en proceso de búsqueda y asistían a las reuniones. Entonces, yo fui la primera hija que habló, o sea, porque algunos llevaban a sus bebés o a sus nenes chiquititos, pero como concebir tiene 20 años, todas las familias concebir eran nenes chiquititos que no hablaban. Y me acuerdo que fui a hablar y después a la semana me escribía gente como agradeciéndome lo mucho que le había servido lo que había hablado, que yo tenía 13 años, andás a ver lo que dije, probablemente conté un poco. colorada. Sí, re nerviosa hasta cómo me enteré y que para mí mi mamá era mi mamá y no debo haber dicho mucho más que eso, pero me di cuenta que había una principal, o sea, como que además era como ver el producto, o sea, como que al intervenir la ciencia, la donación, otra persona, distancia lo que mucha gente naturaliza como el vínculo familiar, y al vernos quizás a nosotras dos juntas hablando libremente, contando mi mamá es mi mamá, hablando de mi hermana, de mi papá y viéndome a mí como una persona y un ser humano y no un producto de laboratorio como me han boludeado alguna que otra vez mis amigos, se quedaron como más tranquilos o más receptivos a hacer un tratamiento, porque el miedo que tenían ahí muchos era como esto de que después no me reconozca o que me diga que no soy su mamá o no soy su papá porque no tiene mi Pero gen. el problema ahí es lo que se llama para los psicólogos la atribución. Es decir, que si me llevo o tengo problemas con mi hija o tengo dificultad en la crianza o tengo dificultad
en cualquier otro aspecto, va a tener que ver con la donación, ¿sí? Yo digo, bueno, yo tengo una muy buena relación con mis 2 hijas, relaciones completamente distintas, pero podríamos haber tenido una relación, es decir, de tus amigas, todas... No todas se llevan bien. No todas se llevan bien, sí, de las personas que ustedes conocen, ¿todos se llevan bien con su mamá? No, para nada. No tiene que ver con la genética, es decir, la construcción del vínculo, nosotros los psicólogos perinatales siempre hablamos, el instinto materno no existe, el vínculo se construye, ¿sí? Y se construye de muchas maneras, se construye además también con la otra persona, ¿no? Según cómo hay algunas cuestiones que la otra persona trae por sí misma, su temperamento, ¿no? Tengo 2 hijas bien diferentes, ¿no? Que no tiene que ver con la donación, tiene que ver con el temperamento, con cómo surgen y cómo van interactuando. Después vamos a ver todo el proceso de lo que constituye la identidad. Yo me voy a adelantar a algo que aparece después, pero entre... Estás ordenando todo el power. Vos haces el power al pedo porque tenés miedo de olvidarte las cosas, pero siempre hablamos así. Hay hace poco, o sea, hay un video que se llama Valerie Provost. Valerie Provost hizo una investigación en chicos nacidos por... Después lo cuento con más detalles si quieren, pero básicamente hizo una investigación en chicos nacidos por donación que dibujen un árbol genealógico. ¿Y dónde ponían al donante en ese árbol genealógico? No les digas, ¿dónde piensan que lo pusieron? ¿En ningún lado? ¿Alguien? ¿En ningún lado? Invisibilizados los donantes, mira qué interesante, ¿eh? Ok, bueno, los chicos parece que no piensan. Lo pusieron en la raíz. O sea, lo pusieron en la raíz. Y esta investigación no está hecha en Argentina. O sea, no entramos nosotros en esa investigación, que también tiene que ver con que si dentro de lo que somos los países latinoamericanos, de hecho ahora está grabando un documental la National Geographic a la salga hablando un poco de esto, dentro de lo que somos los países latinoamericanos estamos avanzando, pero en comparación a lo que son algunos países europeos, algunos estados de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, que esto viene desde hace mucho tiempo, hay mucha más voz de los nacidos y voz de los donantes, porque nosotros hablamos de voz de los receptores y de voz de los nacidos y aún todavía no hablamos de voz de los donantes. A partir de estas redes que se empezaron a formar, a partir de Facebook, empezaron con Facebook, ahora hay también otras redes, se empezaron a formar redes de nacidos y donantes que se buscaban por interés mutuo y se empezaron a conocer. Y esto que a nosotros acá todavía nos suena que no va a ocurrir porque, por ejemplo, me cuesta encontrar otra gente que haya nacido por donación de mi edad, aunque sé que la hay, pero nadie habla, nadie lo cuenta, porque quizás no se las contaron o porque quizás no les interesa. Porque no quieren, muchos porque no quieren exponer a los padres, porque los padres nunca lo dijeron, entonces sienten, es decir, nosotros los conocemos, vienen, se acercan a nosotros, pero después no lo quieren hacer público porque los padres lo manejaron de una manera y se sienten incómodos, ¿no? Sí, yo hace tiempo hablé con una chica más grande que yo, que me contactó contándome que ella desde hacía 5 o 6 años que se había enterado que había nacido por donación. Y a ella le recostaba superarlo porque nunca había podido hablar del tema, porque como para los papás había sido algo oculto, que era una mentira y algo de lo que habían estado avergonzados en su momento, culpa en parte del sistema médico de ese momento, que también el médico te decía, esto es un secreto entre vos y yo, esto no se cuenta, que ahora eso, en donde ocurra, díganlo porque está mal que sea así. Les decían eso, muchos no se enteraron de grande porque muchas veces los mismos padres no pudieron aguantar el secreto, porque es un secreto y es un peso que llevan en sí mismos, y muchas veces por otras cuestiones que fueron surgiendo que hicieron saltar la mentira a la vista, y ahí el impacto que tuvo, no solo en esta chica, con los otros mellizos que también se enteraron de grandes, es de enojo, de bronca con los padres, con el sistema, de querer acceder a sus datos y que, por ejemplo, el centro de esperma se haya disuelto, entonces sus datos ya están, nunca jamás en su vida van a poder saber si pueden o no acceder a algún dato porque el banco desapareció, porque no estaba legislado. Todos saben la vigencia del Código Civil, del nuevo Código Civil, el artículo 564, ¿lo conocen? Si hablas así con esos términos, nadie te... No, porque capaz que me dicen, bueno, tengo 2 abogadas que seguro me van a decir que sí. Bueno, a partir del año 2015 se modificó el Código Civil
Y se reconoce en el artículo 564 el derecho a la información de la persona nacida, que puede acceder a los datos tanto clínicos como identificatorios del donante. Los clínicos son directamente a través del centro o la clínica a la que hayan acudido, los identificatorios a través de un juez, como ocurre siempre que se trata de cuestiones, digamos, de identidad de las personas, ¿no? Acuden a un juez. En la redacción figura razones debidamente fundadas, que es algo que discutimos bastante nosotros, pero en realidad el último consenso que han tenido los abogados es que la razón fundada tiene que ver con que nadie venga a pedir derecho a la herencia o alimentos, ese tipo de cuestiones. Pero que de por sí la identidad de uno es una razón fundada. Entonces, que solo por presentarte para conocer y completar tu identidad es una razón fundada para acceder a esos datos. Esto está vigente a partir del 2015. No quiere decir que vaya a resultar fácil porque no existe registro de donaciones todavía que linkee nacido con donante, eso salvo los programas de identidad abierta. Pero, digamos, para todos aquellos que siguen escuchando hablando de la donación anónima, no existe. Es decir, anónima quiere decir anónima, no vas a acceder. Acá, si podés acceder por vía judicial, quiere decir que no es anónima. Es anónima para el receptor, y esto es lo que yo les hablaba un poco de la dificultad en el método ROPA, que lo que dicen, de nuevo, para evitar, y acá las inconsistencias, para evitar que uno compre gametas, así que yo voy a ella y le digo, bueno, vos vas a ser mi donante y me la llevo al centro, yo le pagué un montón de plata y ella va a donar para mí. Y digo que... Pero es inconsistente porque en lo que es gestación por sustitución sí se privilegian los familiares, amigos o conocidos por sobre un desconocido. Entonces digo, ¿por qué en un caso para la gestación sí y en el caso de la donación no lo aceptan? Es realmente inconsistente. Pero bueno, estamos en... Implica cuestiones muy distintas igual. Que implica cuestiones muy distintas. La gestación es gestar para otros sin ningún tipo de vinculación. En el caso del donante, si bien hay una vinculación genética, que no creo que sea menor, pero no, es distinto. Digo, no es lo mismo, no hay filiación. Es decir, en uno donás la gameta, en otro pones el útero, pero no hay filiación. Sí, yo ya sé que no es lo mismo un óvulo que tener 40 semanas un bebé y parirlo. Soy psicóloga perinatal, soy capaz de darme cuenta. Pero conceptualmente, si vos decís, si la idea es prevenir el uso del cuerpo humano, qué sé yo, entonces de la misma manera tendrías que decir, bueno, está bien, no... Como que la elección de la gestante sea aleatoria, no por vínculo. Claro, no por vínculo. En cambio, en Brasil, los estados que tienen legislada la gestación por sustitución son siempre familiares, porque suponen que el familiar no está obligado. Igual es parte del trabajo del psicólogo, no me voy a meter en un tema tan específico, constatar que no hay coerción, porque si ella es mi hermana y yo no tengo útero, andás a ver si yo no la presiono y digo, bueno, vos tenés, y vos, es decir, eso hay que pesquisarlo desde los aspectos psicológicos, ¿no? No habría cuestiones económicas en ese caso, pero sí puede haber una presión desde otro lugar. O sea, resumiendo respecto a la donación, situación actual es, los receptores de una donación no tienen acceso a ningún dato del donante. Es decir, como receptor, padre, madre, pareja, no tengo acceso a datos del donante. El chico nacido por donación, a partir de los, háblese 16, 18, porque con esto de la capacidad progresiva se puede cambiar los 16 o los 18, pero el chico nacido por donación a los 16 o a los 18 sí puede acceder a los datos del donante, datos clínicos y datos que lo identifiquen, es decir, nombre, DNI, y con eso intentar contactarlo. Y con eso intentar contactarlo. Lo que no tiene obligación el donante es a responderle ni a ningún tipo de relación, ni de herencia, ni filiatoria, ni de ni siquiera ahora explica el programa de identidad abierta. Vos sos programa de identidad abierta. Iba a hacer eso. Esa es la generalidad para todos, quedó claro, porque es como algo que suele generar dudas. El chico tiene derecho porque es parte de su identidad, los padres aún no tienen derecho a elegirlo en nuestro país, hay otros lugares donde sí. Hay un programa alternativo que yo... Tengo una pregunta, sí. Por ahí ibas a eso. Dijiste, no tienen derecho a elegirlo.
Llega una pareja y dice, bueno, yo acá tengo mi donante, ya sea de óvulos o de esperma, ¿se puede hacer o no? Y depende, ahí es donde empiezan los problemas. SAMER dice que no. Entonces todas aquellas instituciones que quieren y están acreditadas por SAMER tienen esa traba, ¿no? O se pelean con la Sociedad de Medicina Reproductiva. Mucho tiempo atrás se hacía porque no estaba legislado. Claro. Pero ahora con la nueva legislación... Claro, pero no, esto no es legislado. La legislación lo que pide es que esté inscrito en el REFE, claro. Bueno, pero si está inscrito... Sí, pero SAMER dice que no tiene que ser conocido. Sí, ese es el problema. Las pautas que fija la Sociedad de Medicina Reproductiva dice que no, entonces los centros se guían por las pautas de... Lo mismo pasó con la edad. La ley no tenía edad hasta que salió la resolución, no había límite de edad, es decir, que si una ¿Edad mujer de la donante de la receptora, es decir, que si una mujer de 60 años se presentaba, ahora le pusieron límite, sí, eso sí. pero igualmente SAMER había puesto como edad límite 50, entonces, digamos, no quiere decir que no haya habido mujeres más grandes que se presentaban, pero el centro le decía, bueno, mira, yo sigo las normas de SAMER y entonces no, por el riesgo obstétrico, y por eso no hemos tenido en el país, así, digamos, personas con embarazos tan grandes. Perdón, ¿cuál es la ley? ¿El número? Sí. 26862 del 2013, esa es la de, digamos, la que facilita el acceso, la que hace el acceso universal que permite madres solteras y otros formatos familiares. Y después está el Código Civil, Sí. con su reforma, donde incluye además las 3 formas de filiación, la biológica, por adopción y por técnicas. Es decir, que el Código Civil incluya las técnicas de reproducción como una de las formas de filiación es algo importante. Y además el derecho a la información de los nacidos. Bueno, y existe como alternativa... No, dale. Me quedé con una duda de los datos clínicos, porque los clínicos, o sea, si se piensa desde los 16, se piensa en la identidad del joven. No, clínicos es clínico, es un dato médico, lo puede pedir cualquiera, es decir, nada, dame un antecedente. Porque los Pero clínicos... tiene que haber una igual, o sea, tiene que haber una motivo, causa. claro, si tu hijo tiene O sea, una enfermedad o algo... Si empieza con algún Si proceso... empiezan, digamos, Sí. si hay alguna cuestión... Pero solo el dato, ahí vos no lo podés contactar, porque si no, por ejemplo, necesitas una donación de algo y lo querés contactar, no podés porque nadie te dice que no. Justamente desde las primeras consultas, uno va al pediatra, los primeros años te preguntan algunos datos que, digamos, no los tenés. No, tampoco tenés todos los datos de tu familia. No, pero la verdad que no. es una ilusión quizás. Es una pero- ilusión, eso es lo interesante de Pero hacer pero cuenta. es cierto Eso es lo que dice se Gabriela, rompe pero ante el la médico donación. cree que teniendo el dato de la familia, arriba... Sí, hay un montón de condición cosas de puede tu ser familia que- que no sabés, pero lo que uno, eso es parte del duelo. Pero Eso puede es ser parte uno de del los duelo. factores Es de esta dudar construcción también. que uno tiene, primero en el lugar, que el vínculo tiene que ver con lo genético y que entonces como es sangre de mi sangre y qué sé yo, que la sangre tira, eso me va a garantizar la relación. Grave error. Y después que yo, porque creo que conozco algo en mi familia, eso es me garantiza la salud o algún... Entonces, yo lo que tengo que aprender es responder a un médico y lo aprendí a diferenciar. Con mi pediatra 100% sabía todo. Si yo entraba a una guardia porque le pasaba algo, me decía, ¿tenés antecedente en tu familia de tal cosa? No sé, vos hacés lo que tengas que hacer, pero yo no sé. Es decir, ni me iba a poner a darle a explicar, no, pero mirá, porque nació por donación, si era una urgencia, viste, y yo con el tipo no tenía la relación, le decía... Lo que tampoco tienen que perder de vista, y lo digo porque doné hace poco, es que en el proceso de selección de los donantes hay una filtración de la mayoría de las que son las enfermedades heredables, lo cual no quita de que en el proceso de gestación y en la involucración del otro o sea, por ejemplo, yo doné óvulos. Ahora, ¿que ese bebé salga sano? ¿De qué depende? ¿De mis óvulos? No, depende del óvulo con el espermatozoide, porque ahí aparece la otra parte del material genético. Depende de las condiciones en las que se geste, depende de los primeros años de vida y depende de los factores de exposición después. Entonces, la carga genética inicial de una parte de la donación, desde el punto de vista médico, es casi irrelevante, sobre todo porque las enfermedades... No, pero Ejemplo. siempre preguntan los médicos. Vas a ser médica, vas a preguntar, ¿eh? Pero yo estoy hablando... Pero, por ejemplo... Te voy a grabar cuando preguntes. Una fibrosis quística. No, que, eso por está decirlo, claro. eso a vos te hacen un análisis genético cuando donás y se aseguran de que no tengas, de las enfermedades que se conocen genéticamente identificadas, que no tengas ninguna para poder donar. Entonces, lo más relevante... ¿A vos te informan si Sí, te informan. efectivamente fuiste donado? O sea,
Sí. No si se utilizó, sino si fue apta, por decirlo. Me informan si fui Sí. apta y yo pregunté si ya se donaron mis óvulos y me dijeron que sí, las dos cosas. Bueno, ¿puedes explicar Y por qué pida? otra dos Sí. preguntitas que te tengo. Hay como una serie de enfermedades, digamos, como un tipo de enfermedades de las cuales vos no podés ser donante. Sí, a vos te evalúa, No. o sea, Otras sí. a vos te hacen un análisis de sangre, te toman material para hacer un cariotipo, es decir, analizar los genes, secuencian el gen, por ejemplo, de la fibrosis quística y no sé cuál más. No sé. Que están identificados, algunas de las que son las enfermedades hematológicas identificadas también, que los nombres no vienen al caso, pero hay algunas enfermedades así, y te sigue un ginecólogo a lo largo del proceso de estimulación para donar los óvulos. Todo eso. A ver, más cuidado el óvulo que donás que el que utilizó una pareja en una relación sexual imposible, porque vos todo ese periodo estás El seguido. óvulo y con el esperma pasa lo mismo. Ahí hay mucho menos riesgo que lo que te pasó quizás a vos, que era donación de óvulos. No, porque ella también estaba. Ella lo que te está hablando es cualquier pareja que decide heterosexual, que se casó y va a gestar un bebé, tiene muchísimo más riesgo genético y de todo tipo que alguien que recurre. ¿Cuántos de ustedes hicieron un cariotipo? La minoría, sí. Pero, no digo que no, pero digo ¿cuántos? Casi ninguno. En Y cambio, muchos, doctor, Por eso traía lo de la ilusión. por eso exactamente, ese tipo de cosas creo tienen que ver con el duelo, es el el proceso. aspecto que hay que duelo. trabajar, por eso cuesta tanto en parejas aceptar la donación. Ahora, bueno, y hay un tipo especial de donación en el cual yo participé que se llama Programa de Identidad Abierta, en el cual el donante y el receptor están de acuerdo en que quieren compartir más información desde el centro sin necesidad de proceso legal con el hijo cuando sea mayor de 16 y 18. Es decir, a mí como donante me piden una foto de chica una foto de chica, una foto actual, que esa, o sea, todo esto que les voy a decir me lo piden, pero no se lo muestran a los padres. Una foto de chica, una foto actual, ¿qué? Como para tenerlo por cualquier. No, por cualquier cosa no, es para el hijo si lo quiere, o sea, es una foto de chica, una foto actual, una serie de preguntas como ¿por qué elegiste donar? ¿Qué te interesa hacer en la vida? ¿Qué objetivo tenés? ¿A dónde vas? Tu número de DNI, tu fecha de nacimiento, aspectos físicos, y todo eso lo hacen en una carpetita en la cual vos también firmás un consentimiento, y entonces mis óvulos van a ser únicamente para las parejas que también quieran ese tipo de programa. O sea, y todo los test psicológicos. Ah, la carpetita es gordita. y te hacen una evaluación psicológica. Todo eso en la carpetita. Entonces, esa carpeta, o sea, los padres lo que firman es un consentimiento al momento de la transferencia, al momento de solicitarlo y al momento en que se transfieren, o sea, es doble consentimiento por si se arrepintieron en el camino, y si accedieron, esa pareja va a recibir óvulos del programa PIA, que es este programa de identidad abierta, y cuando el chico tenga 16 o 18 años, eso, hablo de 16 y 18 porque está en boga, puede, si quiere, ir al centro y decir, hola, quiero ver quién fue mi donante. Y ahí le dan la carpetita y él hace con eso lo que quiere. Puede leerla, cerrarla, devolverla, puede llevársela a su casa o puede contactarlo. Esto Pero- es privado, ¿no? Y es distinto de lo del Código Civil. El Código Civil no establece edad. Esto es como es algo privado y es algo extra, porque el Código Civil lo único que te dice, como decía ella, que te van a dar un dato y después vos tenés que buscarlo. En esto además está el compromiso del que dona de ser contactado. Acepta, en el otro caso, la persona puede decir, no tengo. Generalmente. Esperá que estaba ella atrás. Y una pregunta, vos, siendo hija de Córdoba, Sí. ¿qué preferís? ¿O qué viste de esos hijos? Podemos ir ahora, O sea, avanzar un poquito. Mira, te voy a mostrar. Sí, porque estamos- Te voy a poner que no piensen que soy la única. Yo. No, pará. No sé para qué la traje. Atendá prolijo es un Pero es segundo. para contestarle a Bueno, ella. contestale eso, después volver. Te voy a mostrar. Este chico es nacido por donación y se encuentra en un encuentro que hicieron en Australia, por eso hablo de que hay gente que está mucho más avanzada que nosotras, de hijos nacidos por donación. Al Pueden igual, buscar en YouTube, hay un montón. Hablan uno se atrás del otro. llama Experiences of
Donor Conceived, que es conceived, así, y aparecen muchos videos de hijos nacidos por donación. Con Google te aparece la traducción abajo, con YouTube te aparece la traducción abajo. Este es un chico de 23 años, esta, a ver si paso para adelante, es una chica de 16, que fueron los dos con los que yo me sentí más identificada. Esta es una charla TED. Esta es una charla la TED. encuentran fácil. Que todos ellos, por la legislación que tienen, ya contactaron con sus donantes y los conocen, y ella incluso contactó con otros nacidos por ese mismo donante gracias a esas redes que tienen. Pero en lo que yo más identificado me sentí en sus relatos y en sus discursos es en que al decidir decirle o no decirle al chico, vos decidís también el peso positivo o negativo que le pones a la técnica y al tratamiento. Si vos es algo que contás, como mirá, yo deseaba mucho tener un hijo y se me presentaron problemas, o sea, yo te voy a armar el textito así simple, que después según la edad del chico lo vas ajustando a la comprensión, pero me refiero, se me presentaron ciertos problemas que hicieron que yo necesitara ayuda de un tercero para poder tenerte. Entonces, con la ayuda de ese tercero, pude tenerte, en estos casos en mi panza, y ahora criarte y que seas mi hijo. Vos lo ponés como ganas un problema y lo pudiste resolver. Es decir, ¿qué habla de ustedes? En una actitud de convicción, actitud de fuerza, actitud de lucha, perseverancia, valentía. ¿Cuántos valores le estás transmitiendo en eso? Versus ocultárselo y empezar una relación y un vínculo con tu hijo basado en una mentira. Porque vos lo vas a... O sea, yo te lo voy a decir así de fuerte. Si vos decidís no contártelo a tu hijo y a vos y a todos aquellos que sean pacientes y estén pensando requerir una donación, si ustedes no se lo cuentan a su hijo, están empezando una relación basada en un ocultamiento y están poniéndole el peso de me da vergüenza, lo que hice está mal, me da miedo, y si en algún momento él se entera o decide contárselo, y sepan que algo va a percibir, porque los chicos hacen muchas y muchas y muchas preguntas y algo va a percibir de que dudan, de que responden diferente, lo que sea. En el momento en que quizás se entere, se va a enojar primero porque le mintieron, y además, ¿cómo se va a encontrar él respecto a eso? ¿Por qué me lo ocultaron? Porque entonces estaba mal. Porque entonces lo que hicieron era feo, estaba malo, por eso no me lo quisieron decir. ¿Entendés? Como el mismo hecho, según lo que vos decías hacer, le pones una parte, una connotación, además de afectar o no el vínculo. Yo siempre cuento que para mí, yo me reía y yo lo cuento a todo el mundo, o sea, así como puedo hablar en las redes, todo mi círculo de amigos, parejas, etcétera, sabe mi historia. Y yo siempre le digo, o sea, vos podés haber sido una falla en el preservativo. A mí me buscaron, se pusieron inyecciones, me pagaron, o sea, más buscada, imposible. Y eso también después, en mi caso, se tradujo en la crianza. Yo tuve papás que estuvieron ahí presentes, estuvieron constantemente acompañándome y me demostraron que realmente querían ser padres, porque ser padres no es solo conseguir tener un hijo y parirlo, es criarlo después, y eso también entra en juego. Esa es mi opinión. Bueno, pero puedes plantear que tu hermana es distinta. Bueno, ¿en qué? No, pero no en que le cuente. No en eso, no. Mi hermana también sabe que nació por donación, pero no tiene ningún tipo de interés en contactar ni saber. Sabe, o sea, conoce completamente, le ha acompañado a ella a tirar globos al planetario por cuestiones de la ley. O sea, está a favor de que se sepa, o sea, que los chicos sepan, pero está en contra de todo lo que es contactar o hacer de esto. Públicamente. Claro, hacer de esto algo importante, por ejemplo. Ella dice, listo, yo nací por donación, chao. O sea, ¿por qué tengo que hablar con alguien? ¿Por qué tengo que contactar al donante? No me interesa nada. Y me dice, y muchas veces me putea, a veces o sea, ella ya quedó anclada cuando viene a veces y se sienta ahí y no dice nada, igualmente la identifican y quedó anclada nosotras dos, pobrecita. Pero hay un montón de otros chicos que no, que eligen esa información, guardársela completamente para ellos y no hacer nada al respecto. Lo cual no es ni malo ni bueno, es lo que para ellos significa. Yo creo que si mi mamá no hubiera estado en concebir, yo no sé si yo hubiera hecho algo, porque para mí el hecho de haber nacido por donación fue algo bueno, algo positivo entre nosotros. Gracias a su visión, o sea, su cosmovisión de ayudar a los otros, yo dije, bueno, yo también quiero ayudar a que los chicos tengan su voz. Y por ejemplo fui a hablar a la bicameral y les dije que si no ponían el derecho a la información le estaban robando la identidad a los hijos, y ahí salió el coso. Entonces yo lo sentí como algo mío propio para ayudar o para hablar por los demás, creo que muy influenciada quizás por ella,
algo que no tomó mi hermana y que para ella es un dato suyo, propio y nunca cuestionó. Pero tienen en común que las dos tuvieron la información. Cada una. La información. Claro, pero eso es lo Cada una por interesante. su personalidad, por su Elige manera algo de ser diferente. y de comunicarse con el resto, lo manejó distinto. Exacto, el pero las acceso dos a tuvimos la información. tuvieron las Por dos. eso lo Ustedes que- tienen el de identidad abierta. No. No, eso no existía, eso no no, existía. eso era son grandes mis hijas. Esto es algo nuevo, ella tal vez no lo Yo lo que escuchaste. decía era eso, ¿qué prefería en el caso de ella? Bueno, por eso yo sí Esa quería, yo identidad. sí la contacté, mi hermana no. Pero ahí el hijo, si es abierta, tiene la posibilidad. Él Él- puede querer o no. Claro, y si vos quiere, le garantizás es más algo fácil. abierto, Tiene más le derecho. facilitás después, si quiere que lo haga, que puede ser que no lo quiera. Lo que pasa es que hoy en día es algo privado y que no todos pueden pagar. Pero Después igualmente, si Pero tu está el hijo quiere- código, es decir, ahora cambió, es decir, ahora está el código. La situación de ellas dos era muy, muy diferente. Porque ahora, bueno, será más difícil, pero puede ir un juez y puede pedir si quiere. Lo importante es que, como madre o como padre, uno entienda y respete lo que quiera tu hijo, que no es un bebé. Los es datos decir, están resguardados, digamos. los datos tienen que estar resguardados, todavía no está el registro, hay algunas personas que según su nivel de ansiedad por ahí sí hacen digamos, amparos o algo para que le guarden los datos y evitar esto, que por la desorganización del Estado, pero teóricamente deberían estar, es decir, es un cambio abismal. Si cierra el centro, la fertilidad. Y bueno, por eso es uno de los problemas, digamos. Por eso siempre nosotros decimos, no debería estar en manos de privados información que tiene que ver con la identidad. Bueno, ¿por qué el libro? Esa era la diapositiva que Esa es mi te diapositiva, ahora íbamos a ver, pero no, muchas cosas ya las dijimos. ¿Por qué el libro? Claramente por esto, creo que quedó claro el mensaje, ya lo ¿Viste que no sirve dijimos. de nada tu PowerPoint? No, sí sirva. Esto también lo dijimos, que es importante de nuevo entender a cada familia, es decir, ahora por ahí les estoy hablando más a los psicólogos, a los que van a ser mamás o papás, es entender a sus hijos, ¿sí? Es entender qué es lo que necesita cada uno, cómo quiere construir este proceso y cómo puede recorrerlo, ¿sí? Y entonces, esto, yo digo, no es una manera única. En el libro que yo puse, lo que puse al principio son cuestiones que yo durante, bueno, ahora ya van 23 años, fueron 20 concebir, más 3 desde que me retiré, vengo escuchando de distintas personas. Al final del libro, porque muchos me hablan o me decían, bueno, ¿por qué no contás historias? Yo, que cada historia es única, especial, individual, y eso es lo que cada uno tiene que construir como familia o como madre, su propia historia. Al final del libro igual puse 11 relatos especiales, como si fuera una pincelada de cosas especiales o atípicas que ocurrieron. En alguno de ellos hay alguna cosa mía, están todos escritos de manera que no se sepa de quién son, para entender esto, ¿no? Bueno, que hay muchas cosas en común que están al principio. La vez pasada estaba hablando con una pareja que yo acompaño, hablando de duelo. Ellos hicieron varios tratamientos, después quedaron embarazados así espontáneamente, con la malísima, horrible suerte de tener una bebé con una trisomía 18, que es una trisomía, después si quieren le preguntan a ella que se explica, que, bueno, o puede morir antes de nacer o mueren al poco tiempo. Entonces, bueno, nació la bebé, yo los acompañé, la bebé falleció y ahora están yendo a hacer una ovodonación porque después de esto también tuvo otro embarazo que se interrumpió, tuvo un legrado, entonces como que ya sentían que era demasiado riesgo. Y van a la ovodonación y me dicen, me compré tu libro. Me dice, pero no, lo que no estoy nada de acuerdo. Bueno, digo, sí, digo, no puedo satisfacer. Digo, pero ¿qué es lo que...? Me dice, la parte del duelo genético. Digo, porque ella en su experiencia tenía clarísimo esto, ¿no? Como que, bueno, nada, lo genético podía salir mal, que lo genético era otra cosa. Es decir, ella había una experiencia, lo peor, una de las peores cosas que te pueden pasar en la vida. Entonces para ella era como que esa parte que yo había escrito era una sarta de tonterías. Sin embargo, ahora vamos a ver, es uno de los principales, los temas más frecuentes que me igual aparecen. hay una cosa de lo genético, o sea,
cuando ustedes se piensan, o sea, pueden pensarlo en ustedes mismos, pero para no ser tan malas, piénsenlo en sus padres. ¿Realmente piensan que son las personas más lindas, más altas, más saludables del mundo, del cual pueden heredar todo? Y ustedes a sus hijos les gustaría, o sea, yo por ejemplo si tengo hijos quiero que midan 15 centímetros más que yo, ¿entendés? O sea, si yo se los pudiera desear, pero no lo puedo, entonces yo no sé si quiero querer mi genética, yo me enfermo cada 2 por 3, tipo, tengo una tos que no se me va, hay gente que es asmática, o sea, hay un montón de cosas que... Si no fumara, la tos mejoraría. Siempre pero bueno. Siempre está. Bueno, pero hay un montón de gente que fuma y no tiene tos, o sea. Me hiciste acordar hace un tiempo circulaba por la red un video donde llamaban a distintas personas, entonces aparecía uno que se sentaba y decía yo 100% británico, yo 100% musulmán, yo ¿a quién odias? A los serbios. Bueno, así como 15 personas. Entonces les hacen un estudio genético y cuando lo llaman para dar el resultado, el que se creía 100% británico, de sangre británica, tenía un 1,5%, el que odiaba a los serbios tenía sangre serbia, o sea, la cuestión de la mezcla en el mundo, a nivel mundial, hace que tampoco existe una genética. No, y también cuántos padres, o sea, tengo que reconocer que hay ciertas familias en las cuales patrones faciales y físicos se repiten en los hijos y que vos lo ves y decís son un calco. Ahora, ¿cuántas otras familias el padre o la madre con los hijos no tienen un pito que ver y no los reconoces, algo que vengan de la mano los 4? O sea, no siempre. Yo tengo una amiga literal que nació mismo padre, misma madre, eso creen, pero mismo padre, misma madre, y uno es con rulo, rubio, de ojos celestes, blanco, y ella es más bien morocha, gordita, siempre se queja y dice la puta madre, ¿entendés por qué mi hermano salió así y yo así? Y la misma genética, no. Un óvulo diferente, un espermatozoide diferente en cada caso, pero las mismas fuentes genéticas, entonces no siempre te asegura el parecido. Parte del duelo genético a veces uno lo detecta en esto, que cuando el hijo, ustedes saben que siempre existe un proyecto de hijo, un hijo fantasiado, imaginado antes del hijo real, ¿no? Que a veces este es el gran contraste, ¿no? Cuando ese hijo fantasiado o imaginado es el que tiene digamos, lo hemos hecho en los talleres de concebir muchas veces, y bueno, pongan qué parte, entonces tenían los ojos del marido, la nariz de ella, el mentón digo, ¿qué pasa si salían al revés o cruzados, no? Digo, claro, no, pero es lo que dice Yara, ¿no? Uno realmente no lo elige, esto no es un rompecabezas, es aceptar al hijo como alguien nuevo, como alguien distinto, como alguien diferente, no buscar una réplica, porque además, de nuevo, como decía ella, la réplica de ¿qué somos tan perfectos? Lo que pasa es que ahí por ahí la diferencia es entre el deseo de ser madre, ¿no? Y tener un hijo, que no es exactamente eso lo dice mismo. mucho, Entonces, pero en realidad eso nos lo dice mucho a los que hacemos tratamiento. Sí, nadie le pregunta a Serrat cuando escribió su canción. ¿Alguien conoce una canción de Serrat muy famosa? Nadie le cuestionó, Los locos bajitos. ¿Qué dice la canción? Se nos parecen. Claro, que le dan la primera satisfacción porque se parecen. Nadie lo fue a crucificar a Serrat cantando eso. Todos chochos lloraban con esto. Entonces, a todos los que no son infértiles, esa canción está divina, pero los que son infértiles no viene con que, ¿entendés? Entonces diferenciar. Es la misma tontería de cualquier ser humano, más allá de si sos infértil o no. Trae problemas a los que son fértiles y no se les parecen. Claro. Pero también habla de las paternidades, que por eso esto no solo tiene que ver con quien no tiene que recurrir. No, es lo que digo, exactamente. Sí, no, pensaba que habría que pensar también cómo estamos pensando el parecido, porque siempre caemos en la premisa biológica y genética. La parte genética del parecido físico, que es lo que primero sale. Eso es lo primero que te suelen traer los receptores. Claro, por eso hay muchas experiencias de chicos que son producto de adopciones y que se parecen a sus padres. sí. Bueno, sí o no, eso es lo que yo quiero romper. O sí o no, porque, y ahora a ver, andar pareja heterosexual. ¿Sabes la cantidad de veces que nos dijeron, o sea, ahora yo estoy teñida de rubio y me cambió la cara de grande, pero chiquita, la cantidad de qué parecidas que son, como, ¿de dónde? ¿Entendés? Pero o sea, nos han dicho así, me han dicho a mí con mi hermana,
O sea, mi hermana, para mí mi hermana y ella son un calco y genética, o sea, físicamente. Y yo digo ahí, ¿cuánto hay de los gestos, de las expresiones, de la actitud para que otro lo encuentre parecido? O si es una simple, como dicen, o sea, construcción de que es tu hija y te voy a decir que es parecida para darte el gusto. Yo creo que en realidad lo que hay que romper es un poco esta cosa, porque esto de nuevo, que los hijos adoptivos a veces se parecen. No, yo conozco adoptivos que no se parecen en nada de los padres. Claro, lo que pasa es que vos estás haciendo una apelación a la singularidad. Y eso ya lo, digamos, eso ya lo estamos dando como punto de partida. Claro. Sí, Digamos, pero eso es el primer problema que tiene el receptor. Claro, pero digo, en la conversación Sí. que estamos teniendo ya Sí. como punto de partida pongamos que Sí. estamos hablando del concepto de singularidad. Sí, Pero por lo menos los que somos psicólogos. Claro, pero el primer el problema... concepto de singularidad lo que diferenciamos es que... Pero cuando llega un social, el paciente... parecido tiene importancia. ¿Entendés? Lo primero que te dice una mujer o un varón que no puede por sus propios medios concebir es que no va a traer nada mía, no se va a parecer a mí. ¿No? O sea, Lo primero que dicen en la clínica cuando llega el bebé, ¿a quién se parece? Y esos son desafíos que tiene. Es decir, vos lo podés tener claro teóricamente en tu mente, pero vos tenés que ayudar a la persona a que pueda atravesar esto y que se aceptarlo. parece a sí mismo, ¿entendés? O sea, Claro. el tema sería, ¿a quién se parece este bebé? Ah, sí, A ver, parece. llegás al circulito de la genética y la Singularidad, epigenética. y eso es lo que cuenta Bueno, todavía. bueno. Claro, Acá, Claro, en eso este, es lo mira. que cuenta. Yo estoy de acuerdo de la singularidad. Mirá. ¿no? Pero a nivel social... Sí, estás hablando de la singularidad, pero te encontrás con esto. Vos tenés la genética ya la tachamos, ¿sí? No viene. Le explicaste a la persona, bueno, no tiene, que yo, la donante, te preguntan, ahora vamos a volver las cosas que habitualmente, ¿qué es lo seguido que te salen con la epigenética? Entonces la epigenética se transformó de nuevo en alguien con quien tenés que pelear para recuperar la singularidad, ¿sí? Porque es cierto, existe la epigenética, es importante, es algo interesante, ¿Epigenética te referís al embarazo, a lo que se transmite? no, claro, no se transmite. ¿Querés explicar vos la epigenética? O sea, Sí, no, sí, la epigenética es los factores locales de cada una de las células de tu cuerpo que influyen en que ciertos genes que tenés se expresen o no. Y otros no. Es decir, aunque vos tengas genes, se pueden expresar o se pueden no expresar. Y eso depende de los factores locales alrededor de la célula, que dependen, en el caso del embarazo, de estado nutricional, estrés de la madre, etc. Eso escucha la receptora y entonces es como que te haces un paso atrás en el duelo genético. Y entonces te vienen con la epigenética. Y yo digo, sí, es cierto, esto es cierto. Es más, le digo, no hace falta la epigenética. Le digo, si vos transferís un embrión sano a una mujer que le falta ácido fólico, ¿qué pasa? Tiene problemas. ¿De qué tipo? A ver si tienen... De desarrollo de la médula. Espina Para empezar, sí, en el peor caso, un anencefálico. Un bebé. Entonces, por supuesto que el ambiente del seno materno influye un montón, ¿sí? Pero el aferrarse a la epigenética es como un retroceso en la elaboración del duelo, que es lo primero, no tengo la genética, ¿sí? Bueno, tenemos la epigenética, después tenés todo el desarrollo, tenés las 40 semanas, por eso vos me decías, bueno, no, claro, no es lo mismo un donante que una gestante en el caso de una gestación por sustitución, por supuesto que no es lo mismo, porque tenés todo el desarrollo. Después de que tenés todo esto, tenés los primeros vínculos, ¿sí? Que es también parte de lo que va a constituir la identidad de esta persona que vino. Después, las pautas de crianza, ¿sí? Que es ahí donde ya ahí empieza a haber los desafíos más grandes, porque todo el mundo, bueno, nada, cuando están chiquitos es fácil, pero después establecer la crianza y hoy en día cada vez más complejo. Yo en el consultorio de familia, no por la parte de donación, bueno, muchos de los problemas que aparecen tienen que ver más que nada con las pautas de crianza. Por supuesto que hay chicos con trastornos, ¿no? Pero además muchas veces en los consultorios con los receptores y las receptoras, o sea, siempre se quedan en el proceso de conseguir el hijo y nunca van más allá, o sea, se traban ahí, cuesta como pensar más adelante en cosas como, bueno, ella preguntó, y si le cuento y no le cuento, y ahí también se ponen en cuestión, ¿y qué valores voy a establecer yo en mi crianza? Que uno cuando está ahí queriendo quedar embarazado y le cuesta, no los piensa desde un principio, primero piensa en quedar embarazado y dice, el resto lo dejo para después. Bueno, ahí también habría que ver a veces el deseo de estar embarazada, el deseo de tener un hijo o de tener un bebé. Bueno, es un poco lo que planteaba. Quiero tener un bebé. No es lo mismo un bebé que un hijo. Pasa que esto es como todo en la vida. Vos querés tener un hijo,
sí, pero digamos, en general esto es algo que se escucha mucho. Bueno, no, lo único que quieren es quedar embarazada. En realidad vos querés tener un hijo. Cuando te surge la dificultad, en realidad te quedaste como trabado y estás así, bueno, quiero lograr el embarazo. Y no podés pensar más allá porque como que te pusieron una pared Igualmente adelante. creo que es muy, muy útil poder analizar, hacer un análisis propio de terapia de justamente cuál es el deseo. A ver, porque Yo te pregunto. coincido con ella que no es lo mismo el deseo de ser madre, o ya digo, de tener un bebé o tener un hijo. Pero eso sería divino planteárselo a todas las madres. Sí, claro que sí. Pero ¿sabes cuáles te llegan al consultorio? Solo las que tienen problemas. Bueno, pero yo lo dije, yo una vez les dije a la gente que tiene, o sea, que se encuentra frente a un diagnóstico de infertilidad o que tiene que recurrir a una técnica para tener un hijo, también tiene como ventaja que se encuentra frente a un freno en el cual se puede replantear ciertas cosas y pensar dos veces otras cosas. Siempre pasa. Digo, después en el caso... No, porque ahí por eso digo, los más casos de los deseo, psicólogos los ayudan. tratamientos que haya, Pueden después ayudar. el hijo, una vez que nace, también se da casos de seguir en sus vidas. Digo, el deseo era el embarazo y tener ese hijo, pero después la crianza, digo, hay casos para todo, porque si no acabamos en idealizar una cosa o la otra. No. Hay casos de todo. De hecho, lo que pasa muchas veces con concebir... Cuando más pasan los tratamientos, parece que más se enfocan en, bueno, lograrlo, y es el logro por el logro. No es en todos los casos, por supuesto, pero digo, pareciera como que esto fortalece el lograr el hijo. En función o en detrimento muchas veces o de la pareja o del entorno y demás. Por eso digo, Se caso posponen, por caso. claro, por supuesto que se pospone un montón de cosas y por supuesto que también muchas veces el mismo proceso de los tratamientos va dañando sostener la pareja, ¿sí? Pero no necesariamente, igual por eso te digo de nuevo, si volvés al ejemplo que te di de un quinto grado en un colegio cualquiera, que decís que el formato familiar más común son los padres separados o las familias ensambladas, entonces, bueno, está bien, esto será una dificultad que tal vez genera el distanciamiento en la pareja y que se quedaron en el proyecto de hijo, pero tampoco es que lo iba a pasar de El tema es el otra hijo manera. qué carga lleva en eso que pasa. Obviamente. Creo que en el anterior estábamos, a ver, si no, es el anterior, esto es como volver, ¿no? a la prehistoria, y sin embargo esto en el consultorio te parece todo el tiempo, ¿no? Volvemos a Locke, más o menos, en el año 1700 y pico, y entonces vos tenés aquellos que te hablan todo el tiempo del donante, de qué estudio le hacen al donante, o tenés el otro que te dice lo más importante es como vos lo críes. Entonces cuando uno le pregunta, decir, bueno, ¿y vos hiciste todo lo que te dijeron tus papás? No. ¿Y vos pensás igual que tus papás? No. ¿Y vos tenés las mismas ideas políticas que tus papás? No. Entonces decís, ¿en qué sentido todo es la crianza? ¿Sí? Esto que de nuevo es un tema que se está discutiendo, ya le digo, del año 1700 y no terminan de... aparece en la vida cotidiana, aparece en el consultorio, aparece como una problemática, que es lo que más pesa. En vez de entender esto como un continuo, como una dimensión en la cual es multifactorial, no es una cosa o la otra, sino que es mucho más complejo. Adelanta. O sea, voy Las para atrás o para adelante. preocupaciones frecuentes, bueno, esto es lo que los temas más habituales o los primeros los puse en orden porque generalmente es lo primero con lo que uno se encuentra cuando la persona consulta, los parecidos físicos, ¿sí? En esto de nuevo la medicina contribuyó mucho cuando hablaban que elegían al donante según el fenotipo del receptor. Yo me pregunto ¿por qué? Es decir, En otros países es así, ¿no? y acá mismo, acá, todo el tiempo te decía, bueno, vamos a elegirlo parecido. Y bueno, hay algunas Pero eso no lo hacen de los mismos centros que eligen No. algo similar. a Eso es lo que digo, viene del discurso, para que se pueda identificar técnicamente, por ejemplo, a una madre si va a hacerlo madre soltera por elección, por ejemplo, para que se pueda identificar a ella justamente también, digo, por un parecido físico. No sé bien cómo Bueno, es acá donde entonces volvemos de nuevo a un debate, Claro, es decir, por bueno, ejemplo, desde hay el capaz- mismo discurso médico viene Claro. reforzado este concepto.
que nosotros como psicólogos, según ella, es tan obvio y tan básico de deconstruir, pero lo que entendés es, yo te entiendo, tanto te entiendo, que es como que yo no digo que sea obvio, ¿no? No, es que para los psicólogos es lógico, claro, pero en nuestra formación, digamos, nosotros tenemos una impronta de este concepto. Pero después chocas con la realidad y la realidad te encontrás el médico que te dice... En este contexto que reciban todo este discurso. Claro. De los centros mismos, digo. El mismo centro, el mismo médico le dice, o tenés las madres solteras que empiezan a elegir, es decir, ella viene con una determinada característica y te eligen un donante con un estereotipo. ¿Y qué color de ojos tenés vos, viste? Negros. Porque como si estuvieran, digo, pero en realidad vos lo que tenés que entender es que no estás eligiendo una pareja, digo. Sí, yo a veces lo tomo un poco en broma, pero claro, digo, mira chica bajita, busca un donante de 1,85 m. ¿Por qué? Porque bueno, en donde yo trabajo hay estas características físicas básicas y les muestran o uno tiene acceso, color de ojo, con textura, color de cabello, que otras cosas le dice, bueno, color de piel, el nivel de estudios alcanzado, la ocupación actual, la religión y nada más. La edad en la que donó. Y la edad en la que donó. Eso es. Pero te dejan elegir 3. O sea, no uno. Tenés que elegir 3. Como para que uno tenga un perfil o porque tenga una idea, o de nuevo, si cuando el chico pregunte, si el chico pregunta y dice, bueno, ¿y cómo era mi donante? Bueno, tu donante tenía este color de ojos, es decir, como una información básica de preguntas elementales que los chicos suelen hacer. O sea, lo suelen elegir consistentes los 3, cuestión de que ellos tener respuestas consistentes sobre el donante. O sea, no van a elegir uno de ojos claros, uno de ojos oscuros. No, hay personas que eligen distintos, pero al momento que se le dice cómo es la muestra que se le transfirió, para que ellos tengan esa información elemental. Pero te aseguran que sean de esos 3, no te aseguran cuál de los 3. No, pero después te avisan cuál es. Pero hay lugares donde no te dicen nada y te dicen compatible, ¿entendés? No, la pregunta es ¿por qué compatible? ¿No? Es decir, ¿por qué necesito que vos me digas? Salvo por cuestiones étnicas, es decir, sí, obviamente es una persona de otra etnia, bueno, está bueno que lo sepas, ¿sí? Pero después el tema de las enfermedades, se les arma un marullo tremendo entre lo que son las enfermedades hereditarias y todo lo que ella les explicó de lo que se estudia en el donante y las otras enfermedades posibles que pueden ocurrir, que son infinitas, ¿sí? Es montones de cosas que ocurren a lo largo del desarrollo que pueden aparecer o que pueden ser accidentales. Es decir, yo trabajo en una maternidad y todos los chicos están enfermos, los padres muchas veces no han tenido, ¿no? Y hay enfermedades realmente impensadas, ¿no? Que no tienen que ver con la genética. Pero entonces hay muchas personas que entonces piden, primero qué estudios se le hicieron, después hay otros donde se estudian 70 enfermedades adicionales y hay otro que estudia 600 variantes, porque además yo a veces les pregunto, realmente, salvo que vos tengas una condición, es decir, yo receptora, en el caso de un donante de esperma, o que mi pareja, si yo voy a recibir óvulos, mi pareja va a aportar sus gametas, tenga una condición recesiva, entonces ahí sí tiene sentido que yo haga un estudio adicional porque él tiene alguna enfermedad recesiva que si justo se junta con la enfermedad recesiva del donante, por ahí tendría sentido hacer más estudio, que sería lo mismo que harían en cualquier consulta genética si estuvieran buscando un embarazo espontáneamente, porque ya saben uno de los dos que tienen alguna condición. ¿Todos saben lo que es recesivo? ¿Alguien no? Sí. ¿Alguien no? Habla que yo preguntan mucho esto sobre la selección del donante, cuál es el perfil, cuáles son las características, qué cosas se le hacen. Y después esto, lo que ya habían planteado, el tema del duelo genético, la comunicación con el entorno, la comunicación con el hijo, el vínculo, la crianza y los intereses. Todos estos temas más o menos fuimos hablando. Muchos de estos, ahora sí avanza, se repiten y se van repitiendo en otros formatos. Bueno,
Las madres solteras por elección, además de haber sido avaladas por la ley, tuvieron un impulso enorme con, bueno, repito, pero es literalmente impresionante, fue como una invasión de mujeres que nunca se lo habían planteado y al verlo se animaron. Y vos cuando le preguntabas te decía, ay sí, porque yo vi el caso de Juana Repeto. Abajo la presentación de un librito, el primero en la Argentina, para hablar con los hijos y explicarle por qué este formato de las madres solteras por elección. Esto es una definición que madres solteras hicieron ellas mismas en un taller de concebir en el año 2015 y a mí lo que me interesó es cómo ellas solas la armaron y la organizaron, como que en su propia definición articularon palabras importantes. La palabra amor, la palabra decisión, el coraje y la fortaleza, y por último dejaron los miedos, porque es cierto, me pareció buenísimo que ellas mismas se animen a incorporar que también tienen miedo, que es decir, que están en contra de un paradigma, que están modificando convenciones tradicionales, y también entender que ellas, es decir, ellas mismas están formadas dentro de este paradigma. Entonces, están haciendo algo en la práctica que va en contra de su propia cultura. Muchas de ellas... las temáticas frecuentes. Todo lo de las otras, los parecidos, las enfermedades, cómo se ve, todo eso siempre es lo mismo. El tema de las dificultades para encontrar una pareja. Es decir, la mayoría, no es que llegan a ser madres solteras por elección de movida. Es decir, lo intentaron antes con parejas con las cuales no lo lograron. Mi impresión por cómo va evolucionando nuestra sociedad es que en el futuro este va a ser un formato de primera elección. ¿Sí? La mujer va a elegir primero ser madre y después irá viendo si hay un padre soltero por elección que quiere sumarse y organizar una familia. Esa es mi impresión por la tendencia acá en la Argentina y en el mundo. Es decir, cómo están creciendo las madres solteras en el mundo también es una tendencia impresionante. Le preocupa mucho qué pasa si aparece un hombre, si bueno, nada, yo me separé o nada, no me quieren acompañar o estoy sola hace 10 años, y qué pasa si aparece un hombre o una persona en la mitad del proceso, si me quiere acompañar o no, si lo puede ver como un proyecto personal, ¿sí? Diferenciar esto, el proyecto de maternidad del proyecto de pareja, ¿no? Es todo un esfuerzo, porque es un esfuerzo cultural, ¿no? No quiere decir que, es decir, no fue su primer decisión. Lo mismo que, si vamos a ser sinceros, en la adopción no es la primer elección. Yo conozco muchas personas que tienen hijos propios y después adoptan, es decir, los ejemplos individuales siempre son ridículos, pero bueno, la estadística dice que la mayoría de las personas que adoptan no tienen hijos biológicos. Es decir, que no es, y entonces eso es lo más que cuando uno trabaja en adopción, es que entiendan que esto no es la última opción, sino que fue el recorrido que necesitaste como familia o como persona para encontrarte con la maternidad o con la paternidad, ¿sí? No, que el hecho que haya venido después del intento, digamos, espontáneo, no quiere decir que sea una elección, entre comillas, de segunda, ¿no? Eso se trabaja mucho en adopción. Sencillamente que lo plantean como un recorrido que uno tuvo que llegar para encontrarse con ese hijo que lo estaba esperando de esta manera o por este camino que no conocían. Se preocupan mucho por el tema de la edad fértil, ahí estábamos con la chica, y el tema de recurrir a una doble donación, ¿no? A ver, pasamos a la otra. Madre soltera, siempre digo, una cosa es no tener pareja y otra cosa es estar sola. Son dos cosas completamente diferentes, por lo tanto, trabajar. Lo mismo que uno puede tener una pareja heterosexual y pariste y estuviste más sola que... Es decir, no es garantía que haya un hombre acompañando para que la madre tenga lo que necesita en el puerperio. Pero hay muchas que lo que les pasa es que, como no podían antes por esta cuestión de que no tenían acceso, porque no las recibían, llegaron ahora a ser madres solteras con edades de 45 para arriba.
Les preocupa mucho el tema de la edad en relación a la crianza, si son madres como muy pensantes que se plantean esto, dicen, bueno, yo me estoy embarazando a los 48, cuando mi hijo tenga 10 años, yo voy a ser una persona ya más grande, no voy a tener tanta energía o voy a estar desactualizada. Piensan en cosas que uno habitualmente nadie se plantea así, pero uno puede tener una pareja tipo padre y madre, y hay un accidente, se mueren los dos y el chico queda solo, ¿sí? Ellas, por su condición de ser madres solteras por elección, piensan mucho en qué le pasará a mi hijo si me ocurre algo a mí, y tienen muchísimas estrategias, cada una desarrolla estrategias personales. A ver, para ahí me falta una en el medio. Muchos, esto es si el hijo las va a cuestionar o no por su decisión, ¿sí? Y el tema de la discriminación por el entorno, pasa una más. Y si tuviera que describir un poco el estilo más frecuente de las madres solteras, es así. Y ellas mismas también se reconocen así y se ríen un poco. Porque la verdad que es cierto que uno no llega tan fácilmente a tomar esta decisión. No, lo leyeron. No, con el otro, sí. Pero esto es lo que ellas sienten, ¿sí? Y entonces se sienten juzgadas, se sienten criticadas, se sienten censuradas. Hay muchos trabajos de la antropología interesantes sobre la maternidad, la madre soltera, porque madres solteras ha habido siempre a lo largo de la historia. Muchos antropólogos plantean como tres diferentes grupos de madres solteras: aquella que quedó embarazada de una manera, digamos así, descuidada, entonces está mal vista y es criticada. Después está la madre soltera que la pareja la abandonó durante el embarazo y se transforma en víctima. Y entonces algunas de estas condiciones negativas heredaron las madres solteras por elección desde la sociedad como prejuicio, y por eso se sienten así. Avanzamos un poquito. Este gran conflicto entre que no hay padre y la figura del donante. Avanzamos un poco más. Parejas igualitarias femeninas. De nuevo, y aunque parezca mentira, el aspecto físico a veces es muy llamativo, como demandan o como piden, pero yo también digo, las personas no llegan a la maternidad, si llegamos a ser padres y madres como somos, personas comunes y cualquiera, cada uno con sus prejuicios, con sus dificultades, con sus limitaciones, ¿sí? Entonces, esto aparece mucho en la consulta, ¿no? Pero una de las primeras cosas que le pasa como a cualquier pareja es decidir los tiempos, ¿no? ¿Cuál es el momento de la pareja para tener un hijo? Ayudarla si ustedes hacen. ¿Algunos de ustedes trabajan con parejas igualitarias? No he tenido yo. Para allá. Ayudarlas a conciliar esto. A las dos las corre el reloj biológico, entonces, un poco lo que planteaba antes Yara, como que esta decisión de, que en todo caso, si pudieran recurrir a un método donde una aporta, sería una solución donde participan las dos. En otros casos a veces deciden, primero una con sus óvulos hace una técnica de baja complejidad con semen de donante, se embaraza y después se embaraza la otra, pero depende también de las edades. Cuestiones que tienen que ver con la discriminación, pero a diferencia de la madre soltera, muchas de las parejas igualitarias ya vienen como muy entrenadas, ¿no? Y como más fortalecidas en relación a esto, ¿sí? Porque para presentarse a su sociedad con su pareja ya han luchado un montón. Lo que les suele pasar es que transfieren al hijo la preocupación de esta discriminación, y parte del trabajo interesante para hacer con ellas es ayudarles a decir, si ustedes tuvieron las estrategias para manejar y para afrontar y para que vean las diferencias, y que cada familia las ha recibido de maneras distintas, que en realidad lo que se trata es de apoyar al hijo para que pueda integrarse y aceptar que su familia es así. Yo siempre digo, si tenés dos mamás, no te falta un papá ni te sobra una mamá, y a la madre soltera no le falta un papá, ¿sí?
Igual esto es un poco lo que yo hablaba antes del parentesco como una cuestión cultural. En mi ámbito cultural, llámese 20-30, clase media, Ciudad de Buenos Aires, la discriminación hacia las parejas igualitarias está desapareciendo y al que discrimina se lo señala por discriminador. O sea, eso está cambiando. Entonces, estas preocupaciones también no van a ser las mismas en una pareja más joven que en una pareja de mayor edad. Porque yo esto lo digo realmente. O sea, si en distintos ambientes, en mi facultad, que es una facultad privada, en mi colegio secundario, que es mi colegio público, si a alguien lo discriminan por eso, saltan todos y antes de que esté en boga el feminismo. Digo, es como una cuestión de que ya la discriminación está identificada como una mala actitud y te tenés que reprimir, pienses lo que pienses, porque te van a atacar a vos, si no. Un poco eso está cambiando, entonces también estas preocupaciones no son las mismas. No son las mismas, pero igual también hay mucha hipocresía, porque también depende mucho del entorno y del contexto. Y hay lugares donde, como decís, dije en mi clase claro. media, Ciudad de Buenos Aires. Hay veces que se lo guardan, pero por ahí en otros contextos no. Es decir, realmente. Claro, pero muchos de los que se lo guardan también están en relación a los padres que los criaron, que les impusieron, como que eso no estaba. O sea, yo conozco un montón de gente más reprimida, más en relación a su contexto familiar, no tanto a su contexto social. Fuera de la familia. Claro. Y esto también es dinámico, ¿no? Entonces es pensar cómo van a ser en el futuro. Yo cuando nació ella pensaba, dije, bueno, no, ella va a tener montones de otras personas nacidas con las que hablar, y la verdad que de hecho, como ella dice, no se encuentran tan fácil, las encuentra, hay que buscarlas en internet, hablando en otros países. Pero mi idea era que esto iba a ser distinto, pero por otro lado, ella nació en un contexto de completo anonimato y ahora la verdad que hablar de anonimato, hablar de no querer contarle al hijo, ya está mal visto. Y sin embargo, yo sé todavía, porque las investigaciones lo demuestran, que dentro de las parejas heterosexuales, no solo en Argentina, sino en el mundo, el porcentaje de apertura está entre el 10 y el 15%, ¿sí? Es decir, en parejas heterosexuales. Por lo tanto, a pesar de las indicaciones que se dan, a pesar del apoyo psicológico, todavía la revelación de los orígenes permanece por debajo de lo esperado, aún en países en los cuales se ha eliminado el anonimato, ¿sí? Es decir, porque esto ya es una decisión personal. Se elimina el anonimato, pero después los padres deciden que cuentan o que no cuentan, ¿sí? Y para esto sí ayuda mucho el contexto social, ¿no? Cuanto el contexto... yo siempre pongo el ejemplo a qué hora va a estar el próximo. En el hecho de contarles, no contarles, que, o sea, ¿por qué hablamos de parejas heterosexuales? Porque en las parejas igualitarias o madres solteras por elección la pregunta surge naturalmente, y algo que estaba antes, pero que lo traemos a colación acá, pues se nos está acabando el tiempo, es el tema de la identidad de ese chico que viene, del cual en parte son responsables los padres, o la madre, o el padre, y tiene que ver, hablaban de la identidad, o sea, calculo que la mayoría de, por lo menos, los estudiantes de psicología saben que hoy en día se habla de identidad como un concepto estático y dinámico, o sea, un concepto dinámico con componentes estáticos y dinámicos. Hay componentes estáticos como la fecha y el lugar del nacimiento. Hay lo que... Claro, ponelo, porque eso es muy gracioso, eso es una definición, se me fue una abogada, ¿no? Pero de la abogacía, muy clásica, que fueron variando. ¿Por dónde está? Está. En los componentes estáticos antes estaba el sexo, que ahora ya también se eliminó. El nombre se cambia, es decir, el nombre... el estado filiatorio también, uno puede modificarlo. Entonces, cada vez se nos van achicando. Es decir, realmente nos quedó solo la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento. Y vos ibas a contar algo. Y ahí yo lo que voy a decir, acá lo que falta, porque no se toma en cuenta, es esto, las condiciones de tu nacimiento. O sea, ¿fuiste nacido por técnicas de reproducción asistida o no fuiste nacido por técnicas de reproducción asistida? Eso es un componente estático que, si lo ponemos a la misma altura, ¿cómo se sentiría cualquiera de ustedes si yo le dijera, no te puedo decir qué día cumplís años porque no te puedo decir qué día naciste? Hay un vacío. O sea, es significativo. Si yo te digo, naciste en diciembre de 95, ¿qué te importa si fue 19 o 20, entendés?
o sea, si lo hablamos a nivel edad, o sea, a nivel crecimiento, desarrollo intelectual, con que te diga diciembre del 95, listo, ya está, no te tengo que decir si fue 19 o 20. Pero uno, en una construcción propia, en un desarrollo, se va generando una definición de quién es, en la que influyen los componentes dinámicos, y donde falta la información cobra relevancia. O sea, no es importante. Y por el contexto, porque claro, tus amiguitos van a festejar el cumpleaños. Esto que ella dice, en realidad ocurre, es decir, en otros contextos sociales ocurre que el chico no sabe la fecha o que le han puesto la mamá le dice, bueno, te pusieron esto, pero ¿qué pasa? Todo en el contexto, se ríen las que algunas conocen que esto ocurre. Pero los amiguitos festejan, entonces ella dice, bueno, ¿qué festejo? Festejo la fecha que me dijeron, festejo la que está en mi documento. Entonces, lo que yo quería poner es eso, como traerles con un ejemplo de otra cosa, de que el vacío es lo que genera el malestar, no el dato en sí, es la posibilidad o no de tener la información. Entonces, si uno lo da como algo que se naturaliza y no se toma, o sea, si a mí me preguntás cuando me contaron que nací por donación, yo no me acuerdo. No me acuerdo, realmente no me acuerdo. Yo nací por donación y lo sé desde siempre, así como tampoco me acuerdo el día que me aprendí la fecha de cumpleaños, porque es algo que me repitieron, de lo que hablé, de lo que supe desde siempre. No me acuerdo cuando me enteré de mi fecha de cumpleaños y no me acuerdo cuando me dijeron que nací por donación. Son dos datos que me hacen a mi persona, que son míos, y yo le cuento mi cumpleaños a quien quiero y le cuento que nací por donación a quien quiero. Pero esa soy yo y así me defino y así me siento completa teniendo toda la información. Si uno no se la da a los chicos, le estás privando vos de una parte y sabiendo que a consecuencia de eso después puedes sentir ese vacío. Eso es lo que hablamos del concepto de que forma parte de la identidad, y hablamos de identidad en un país donde identidad es palabra santa. Entonces, no, por eso es como que doble objetivo de intentar hacer crecer este porcentaje de parejas que lo cuentan. Y también sobre todo lo que vos decías al principio, para ir cerrando y si alguien quiere tener preguntas, la manera de transmitirlo, porque tampoco se trata de decir yo voy, te cuento, la transmisión es un proceso, ella no recuerda por qué, porque en realidad es algo que uno va hablando desde muy chiquito, cuando se preguntan, bueno, cómo nacen, cómo se forma un bebé, o de dónde vienen los bebés, o qué tiene esa señora en la panza, y después a medida que van pasando los años, las preguntas se van volviendo más complejas en la medida que el hijo siente que el padre le responde de una manera positiva y transmitiendo, pero si no está elaborado el famoso duelo genético propio, entonces cuando yo lo transmita lo voy a transmitir como una pérdida, no como una alegría o como una oportunidad o como, bueno, nada, el camino de la vida como en la adopción. Bueno, muchos papás que adoptan chicos le dicen, bueno, mira, yo intenté y no pude tener hijos y yo siento que vos me estabas esperando, no sé, en la provincia de Neuquén, y que la vida me llevó a encontrarte. Bueno, eso no es lo mismo que decirle, bueno, no, tu mamá te dejó tirado ahí y... No decírselo. Bueno, ya eso hoy es impensable, por suerte. Pero es increíble que esto, que hoy... Pero ha pasado eso de no decírselo. Pero era... Contemporáneos míos Pero no saben totalmente. Entonces, lo increíble es que toda esa experiencia, más hay bibliografía, un montón de bibliografía en relación a esto y en relación a los secretos familiares, que no haya sido posible transferirlo a la donación de gametas, ¿no? Y es un tema sobre el cual uno machaca. Yo diría que a veces ni se transfiere a un tratamiento de fertilidad directamente, ni hablar a la donación de gametas. O sea, a veces hasta el tratamiento es vivido en secreto como algo secreto. Pero hay que diferenciar el secreto a la sociedad del secreto al niño. Yo no les estoy diciendo que se lo cuenten a sus amigos, a sus padres, a su entorno laboral. Eso es información de ustedes como familia y manéjenlo como quieran. Yo lo que estoy diciendo es, el hijo tiene derecho por ser persona a su identidad. Esa es la obligación de contar. No solo tiene derecho, sino que cuando hay un secreto familiar sabemos que tarde o temprano lo paga mucho más caro que con la información porque... Claro, pero lo que yo digo, en los entornos, no estamos hablando de apertura a nivel de salir con pancartas a decir yo tuve donación. Es un proceso. Yo una vez yo hice varios tratamientos de fertilidad y uno de mis hijos con
creo que tenía menos de 4 años, saltando en la cama y dice, porque yo tengo 5 hermanos. Yo digo, no, vos tenés uno. ¿Y me quedé pensando? Dije, de alguna manera sí, le digo, porque como hice 5 tratamientos, 2, 4, y Vicente, 5, sí. Él contó los tratamientos que fracasaron. Claro, como si fueran... daba 5, no, él no sabía, tenía 3 años y algo. Ah, ¿Qué pero me vos le parece? habías hablado alguna vez. Y a los 3 años no. Nada. O sea, yo hablaba de los tratamientos, digamos, yo siempre hablé de los tratamientos de fertilidad Claro. como parte de... como sí. parte de la vida, como no sé, o sea, nunca lo oculté. Claro. Bueno, Ni igual a ellos en ni a Estados- nadie, o sea, ellos lo han escuchado en familia, ¿sí? No es que les fui a contar, vos naciste con tratamiento, ¿no? En Estados No, Unidos porque- y en Australia hay o sea, muchos yo conté que esto de que existen redes, hablan de medio hermanos y de padres biológicos o madres biológicas, y esa es la terminología que ellos eligen para denominarlos, que a nosotros acá como que intentamos para los receptores, o sea, para facilitar la mente de los receptores, se hizo enfoque en esta distensión entre no es padre biológico, es donante, ¿entendés? Porque a los receptores les sirve en la cabeza sacar la palabra padre del donante. Pero después cuando los propios chicos empezaron a hablar, y estoy hablando en otros países, porque como digo, acá no sé, empezaron a llamarlo padre biológico, madre biológico o medio hermano. Es más que Sí, nada el tema... Calf el tema- sibling y sí. biological father, sí. Y el tema del medio hermano, ¿no? También dice, bueno, ¿por qué medio hermano? Bueno, no sé, viste, de nuevo, yo les pregunto a ustedes, a todos los que están acá, ¿alguno me podría decir en la vida que tiene a una persona que la siente o dice, es como si fuera mi hermano? Sí. No sé. ¿Alguno le pasó en la vida y dice, en realidad fue como mi mamá? Sí, yo tengo mi mamá, pero ¿alguien le pasó? ¿O conocieron a alguien que te describe así? Entonces, un poco el concepto en otros países es que uno nombra familia a quien quiere y como quiere, y que eso hay que respetarlo. No hay que imponerlo, no hay que decirle, bueno, tu padre biológico, tu medio hermano, no tiene que ser el padre el que le impone el lenguaje, uno siempre impone, me quedé pensando, y uno siempre impone de alguna manera el lenguaje, pero por lo menos ser abierto y escuchar de qué manera Pero sin ellos... embargo, cuando escuchás las charlas y los relatos, por más hay el relato del de Lizzie Forman, que el que quiere escúchelo, es buenísimo. Ella su madre era una madre soltera por elección que requirió donación, por lo tanto las preguntas de ella desde chiquitas sobre el padre, el donante, quién fue esa persona, la mamá le contó de chiquita y le dijo que no había un padre, había una persona que la había ayudado. Entonces ella se lo imaginaba como, decía, yo le fui poniendo de acuerdo a la edad, cara de superhéroe, de musulmán, bla, 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 y yo a veces le preguntaba a mi mamá y mi mamá me contestaba como, o sea, no ninguneándome, pero sí, no, pero cuando fue más grande y quiso buscarlo, le ayudó con los datos y fue encontrando otras personas nacidas por este mismo donante y los fue contactando a los que pudo y con muchos estableció una relación y hasta contactó con el donante y ella formó un vínculo social, pero dice, nunca cambió quién fue mi mamá y quién me crió. Y lo mismo repite el otro chico, que es Riley, que dice que él también siempre supo, quiso contactar con su donante, y dice, le estoy eternamente agradecido, porque gracias, o sea, quise contactar para saber cómo era, para darle una cara, para darle una figura, y para agradecerle, pero mi papá es el que lo quise matar, el que me puso un plato en la se lo mesa. pueden escuchar, es muy lindo. O sea, dice, el que me puso un plato en la mesa, el que me pagó la escuela, el que me puteó y cuando llegaba tarde de mis salidas, y ese es mi papá, y el otro es mi donante. Y dice, por más de que le digan padre biológico, donante o lo que sea, el padre es el que te crió. O sea, él habla de padre porque en su caso había sido donación de esperma. Pero no es la palabra, es el vínculo, y en el vínculo está lo que uno pone, no en qué quedó el gameto. Pero frente a la falta de información, ese vacío toma un aspecto negativo. Entonces, ahora que están las herramientas, libros como cómo contarle al hijo, experiencias de otras personas, un código civil que te lo resguarde, está como bueno, también desde la psicología, la mayoría que son psicólogos, y desde la parentalidad, los que quieren ser padres, comprometerse a eso también por una cuestión propia. Y no tener miedo a esto, es decir, muchos temen la figura del donante, esto por eso estaba tan invisibilizada, ¿no? Como, bueno, ¿qué va a tener el donante? Es decir, vos que lo criaste, que implica todo el trabajo de criar un hijo, digo, ¿qué puede buscar en el donante? Lo que buscan generalmente es satisfacer esta curiosidad básica, volvemos a esto, súper elemental, sí, mirar con qué color de ojo tiene, ver si es alto, es flaco, preguntarle qué hizo en su vida, qué hace.
Y dice, desautorizar a mi padre como padre lo hice 1000 veces, dice él. Sí. Dice, lo hice 1000 veces cuando no estaba de acuerdo con sus creencias, con sus indicaciones, con lo que sea, pero nunca porque no compartía mi biología. O sea, le cuestioné todo salvo el hecho de que no compartiera mi biología, porque eso no me lo hacía menos padre. O sea, está bueno escucharlo en un montón de otras personas que también tuvieron hasta el contacto con el donante para poder hacer esta distinción entre el rol que ocupa, que no es malo. Es bueno, los donantes ayudan a la gente a tener hijos, o sea, no lo odien al donante, el donante les va a permitir a las parejas infértiles o a las parejas que lo requieran tener. Y el interés de encontrarse con otros nacidos también, ¿no? Encontrarse a alguien de la misma edad con la que uno puede hablar. Por eso en la Argentina existe la Red Argentina de Familias por Donación, que son todavía chiquitos, pero la idea es promover que se encuentren, aunque se digan, y que de chiquitos, porque este grupo de personas, ya vamos terminando, este grupo de personas, de nuevo, ofrecer un contexto donde se juntan por ahí en un pelotero los chicos a jugar y la mamá le dice, ¿dónde vamos? Bueno, a la reunión, y ya saben que van incorporando en su mente que esto es así, que hay otros chicos con los que jugaban y que los llevaban, y algunos, claro, como no entendían que era el festejo, decían, bueno, es el cumpleaños concebido. No, porque para ellos el pelotero, por ejemplo, eso era el cumpleaños concebido, nada que ver con el cumpleaños concebido. Pero es permitirles que se encuentren con otros desde chiquitos, ¿no? Y bueno, nada, así que es medio tarde, pero si quieren preguntas, para no robarles más tiempo. Me parece interesante algo. ¿Qué? No, que con respecto a esto de la identidad, me parece interesante pensarlo también como que sobrepasa esta problemática, ¿no? Porque esto de la identidad a los chicos, yo lo he visto en consultorio, pero a veces se les niega, digamos, en parejas totalmente heterosexuales que no pasan por ningún tipo de tratamiento y es más una carga cultural con la que se viene, digamos, por suerte en detrimento, pero todavía hay casos en los que no se les dice la verdad y sostienen padres que por ahí no son los biológicos y se los anotan o bueno, sin pasar por todo esto, ¿no? Digo que es algo que... Es decir, que por ahí quedó embarazada de otra persona, claro, y lo anota en la pareja actual y queda sí, así. como decirle, bueno, mira, claro, es decir... Podría ser un donante, pero... Podría ser un donante, pero en realidad me quedé embarazada, pero tu papá es el que decidió y te anotamos así. Es decir, aunque en ese caso, sí, lo anotás siguiendo la otra pauta del código, no lo anotás como técnica porque no tenés ese consentimiento, pero por lo menos le estás avisando y él sabe, si algún día quisiera buscar a la otra persona, bueno, puede buscarle tampoco. Igual ahí es aún más difícil por el hecho de la situación. Acá estamos hablando de toda una situación bondadosa, fortuita y conjunta de la pareja donde ni siquiera entra el conflicto ese. Un poco este fantasma de que pertenece... no pertenece solo acá, se reproduce. Totalmente. A mí me pasó una vez hablando en el Garraham, en el banco de células madre, discutiendo cuáles eran los requisitos para que alguien que había recibido donación pudiera donar las células de la sangre de cordón. Porque ellos no lo aceptaban porque pedían el consentimiento, no sé qué cosa pedían del donante. Le digo, escúchame, el donante donó el óvulo o donó el esperma, no te va a venir acá a llenar los formularios que vos le estás pidiendo. Bueno, fue una larga discusión y en un momento ellos me dicen, si vos supieras la cantidad de muestras que nosotros desechamos porque no nos coinciden con los datos del padre y la madre, por supuesto que no le avisan, no sé si me entienden. Sí. Y dice, si vos supieras la cantidad, me dices, es muchísimo más alta de la que vos te imaginas. Y digo, bueno, está bien, bueno. Y esos son los que vos decís y nada, y queda en la nada. Sí, bueno, yo tengo una pero lo perciben. Que tenía un padre militar y ella nació medio en la época de los militares y tiene dudas respecto al origen de su nacimiento de ese lado y siempre le dijeron que su papá era su papá, pero ella tiene muchos motivos para tener dudas y también detecta en algún lado de eso, o sea, la mentira, el momento y la identidad de la persona puede pasar por distintos más terribles o positivos, pero digo, siempre, por lo menos cuando se tiene la oportunidad de hablarlo y conversarlo, es dar una el... lucha que hay que combatir. Claro. Lo que pasa es que es tan joven
poco también la concepción del niño y en sus derechos que se tiene socialmente. Y lamentablemente queda muchísimo camino por andar. Sí, parece mentira, Sí, pero realmente, parece es mentira. horrible. Porque... Entonces creo que por eso esto de, bueno, no se le dice, con suerte se No entienden, los chicos no entienden. ¿Para qué le vas a decir? No, muy difícil. ¿Para qué le vas a decir? Lo vas a confundir, ¿viste? Todos los chicos lo saben, lo perciben igual. Bueno, la historia de ella es Llega que vacío. cuando yo tenía 3 años, o sea, yo les dije, yo no me acuerdo cuando me lo contó, pero cuando yo tenía 3 años la llamó la profesora del jardín porque yo había estado diciendo que había estado en un hornito. Entonces se empezó a preocuparse, dijo, ¿qué está diciendo esta chica? No, dijo, no sé qué tipo de fantasía tiene tu hija en relación a la manera en que fue conseguida, porque sabía que yo le había contado. Y yo digo, es que en realidad fue así, no es un hornito, era una estufa, pero no se acordaba la palabra. Claro, ¿viste? me Se había pone la mostrado caja de Petri. Me había mostrado la cajita de Petri que me la guardó en mi caja de recuerdos, que la tengo hasta el día de hoy, pero en ese momento sé que me la había mostrado y yo lo fui a contar al jardín. Entonces como que digo, no es que no entendemos nada. Después cuando yo le pregunté cómo vienen los hijos, me habló de óvulos y espermatozoides y repitió... En sexto grado dabas clases. Claro, y me repitió que los óvulos de ella no habían funcionado, entonces habían... Pero uno ya lo viene... Me dice, ¿te acuerdas lo que te mostré la vez pasada? Entonces como que vos ya lo legitimás al Por eso tiene que ver referirte. con cómo concebís al niño. Sí, obvio. Pero después le encantaba, porque cuando todos los otros tenían las cosas, ella de reproducción sabía un montón. La profesora me odiaba, pero los chicos no. Te pedían data. Algo más que, bueno, si no, nada, si les quedó alguna duda o algo que, para las que son profesionales, si a alguna le interesa bibliografía o algo que les mande. ¿Hay algún mail o algo para contactar? Mi mail es súper fácil. ¿Pero por qué no por mamá por donación? O mamá por donación, no, pero igual para mandar bibliografía por mail, me parece. Lo mismo. Bueno, o me escriben en el Facebook de mamá por donación, mensaje privado, y yo les mando, claro, pongo... les mando bibliografía, si no es estelayardon@outlook.com. Me mandan ahí y si les interesa bibliografía sobre algo en particular o si es investigaciones sobre qué cuestión y yo se los puedo mandar, ¿no? Pero bueno, no se puede citar todo, además bueno, como era una charla abierta tampoco hay que compatibilizar un poco, pero si a alguna le interesa algo en particular estoy a disposición de lo que necesiten. Bien. Bueno, cerramos acá entonces. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Los espantamos a todos? No, la realidad es que participaron, no sé si porque hay muchos psicólogos, pero participaron un montón, en general no preguntan mucho. Casi no las dejamos hablar en un momento. No, pero mejor, además. Bueno, muchas gracias. No, gracias.